Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Todos los que nos acompañáis hoy aquí desde el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, los que estáis en línea y los que en algún momento pues nos vais a ver también a través de, ya sea de alguno de los dispositivos, ya sea a través de YouTube, de la página web de Archivo Colonial, del repositorio de Digital CSIC, es decir, estamos, Adam, pues ya ves, en todas partes. Entonces, muchísimas gracias Adam por acompañarnos en esta primera sesión de Indiferente Virreinal de 2025. Estrenamos el año contigo y estamos muy felices. Adam Jasienski nos ha hecho un pequeño hueco en sus obligaciones en Madrid y entonces felices de compartir este rato con él. Él es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Harvard en 2016, donde también hiciste los estudios de grado y la maestría. Correcto, sí. Actualmente es profesor asociado en la Universidad Metodista del Sur en Dallas y su investigación se centra en la historia cultural y visual del mundo hispánico, tratando temas como la censura, las emociones y la interacción entre el arte y la religión en la época moderna. Ha recibido becas del Zurbarán Center for Spanish and Latin American Art, el Center for Advanced Study in the Visual Arts y la John Carter Brown, la biblioteca en Brown. Y bueno, pues hoy tenemos el enorme gusto de estar aquí para conversar sobre su libro, este maravilloso Praying to Portraits, que se editó en 2023 en Penn y que ha recibido el premio Ronald Bainton de la 16th Century Society y el Eleanor Tufts de la Society for Iberican Global Art. Entonces hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no?, que además ha convocado a muchísimo público aquí hoy en el CCHS. Entonces en la sesión de hoy vamos a hablar sobre repintes, ¿no? Yo creo que es un hilo, ¿no?, que recorre todo tu libro y unas últimas publicaciones interesantísimas, ¿no?, donde pues de algún modo reflexionas en torno a la idea de cómo los retratos son utilizados como objetos devocionales y en particular de cómo podían transformarse de un tipo de imagen en otro, ¿no? Entonces ese contexto, ¿no?, donde también en un ámbito transatlántico, en esa circulación, en ese intercambio, las imágenes podían adquirir significados muy diferentes a los que con los que inicialmente se habían planteado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es muy interesante cómo vas ligando, ¿no?, todo ese contexto social, toda esa documentación inquisitorial, ¿no?, y también cómo estudias los afectos, ¿no?, y las sentimentalidades en este circuito de apropiación. Entonces, bueno, pues el tema de hoy es interesantísimo. Entonces vamos a empezar a... Vale. Sí, hacemos el cambio. El que tú yo creo que mejor vale, porque así es más suelto. Perfecto. Y ya está todo listo. Pues perfecto. Pues muchas gracias, Judith, por esta tan generosa presentación y gracias a los que estáis aquí en Madrid y si alguien nos está escuchando desde el mundo, pues también bienvenidos y gracias. Pues claro, estoy encantado de poder platicar un poquito contigo y con todos vosotros de estos temas. Además que soy súper fan del Archivo Colonial y de los programas del Indiferente. Entonces era Francisco Mamani, otro exponente de la serie que nos puso en contacto. Y entonces estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Bueno, pues mencionaste el tema del repinte. Y bueno, en primer lugar, estoy aquí con un grupo de estudiantes de mi universidad y a veces uno no sabe qué temas van a surgir como temas frecuentes de discusión y un tema que parece que todos los días estamos comentando es el tema de los spolia, de la reutilización de elementos arquitectónicos de un edificio en otro. Y me he dado cuenta que realmente el tema del repinte es un poco un tema, bueno, que comparte ciertas características con el reuso de elementos arquitectónicos
pero estamos muy acostumbrados de hablar de espolia, del reuso de columnas antiguas en mezquitas y después en iglesias, pero realmente el tema de que las obras pictóricas también tienen vidas y que cambian significado es uno que me parece que no se ha tratado tantísimo. Entonces estoy muy feliz de poder hablarlo un poquito contigo y con vosotros. Porque sí, hablábamos antes, mientras estábamos preparando un poco la sesión, ¿no? De que hay, bueno, a mí me parece apasionante, ¿no? Cómo, por ejemplo, podemos distinguir entre, bueno, ese circuito de producción de esos retratos a lo divino, ¿no? Que son, en la época moderna, son muy demandados, pero es un circuito ciertamente heterodoxo, ¿no? Y que cuéntanos un poco más, ¿no? Sobre eso, en qué consisten esos retratos a lo divino, y a mí me gustaría también que lo pusieras un poco en contacto con ese, yo creo, ¿no? Con ese proceso un poco que es a la inversa, ¿no? Que son, dentro de la pintura religiosa, cómo se introducen elementos retratísticos, ¿no? Entonces son esos préstamos, ¿no? Dentro de ese doble circuito. Sí, por supuesto. Bueno, si me permites, voy a hablar en primer lugar del cartel, sí. Del cuadro del cartel, que he elegido, aunque no es un cuadro que yo sepa repintado, pero para mí muestra muy bien lo que es la diferencia entre una cara genérica y una cara específica. Es un cuadro de finales del siglo XVII de la Nueva España y es una representación de Santa Rosa de Lima, que aparece con una cara apacible, tranquila, pero es que nadie luce así, nadie tiene una cara perfectamente simétrica, sin ningún rasgo que realmente si la vemos en la calle no la reconocemos. Y para contrastarlo tenemos a la donante, que está en el ángulo inferior, con una cara muy característica, es una persona de verdad. Si la vemos en la calle, pues la reconocemos si la vemos al día siguiente. Y es un poco la tensión entre lo que es la cara perfecta de un santo o una santa y una cara de una persona de verdad. Me he dado cuenta que en la historiografía se solía hablar del retrato, de esa categoría monolítica de la representación del ser humano normalmente, pero también en el mundo hispánico pues era una palabra que era usada muy ampliamente para representaciones de ciudades, para animales, para, bueno, incluso pinturas devocionales, pero el retrato es algo que representa de una manera más o menos fidedigna o fiel una cosa verdadera. Y del otro lado, el otro gran monolito, que sería la pintura religiosa. Y me he dado cuenta que había muchas situaciones que pues estas dos categorías tenían algún intercambio y pasaban muchas cosas interesantes en este espacio gris que existía entre los dos monolitos estos. Entonces, pues una categoría sería, por supuesto, el retrato a lo divino, es decir, una representación de una persona, por ejemplo, de Judith Farré, que dice a un pintor, píntame con un nimbo, porque quiero ser representada como Santa Catalina. Y entonces es una imagen que une las características de un retrato, donde reconocemos a Judith, perdona que te use como ejemplo, pero es lo más como ayuda a entender un poco esta categoría tan extraña, pero al mismo tiempo con los rasgos iconográficos de Santa Catalina. Entonces sería la espada, la rueda, la palma de martirio, otros elementos, ¿no? Y entonces eran imágenes que como se recombinaban o utilizaban ambos tipos de rasgo identitario, ¿no? Eran imágenes bastante comunes en ciertos contextos. Tenemos muchos retratos de la familia real, por supuesto, que podríamos considerar retratos a lo divino. Tenemos en varios contextos surgen estas imágenes y también tenemos mucha documentación
escrita que un poco ayuda al revés a entender que esto era más común incluso de lo que nos damos cuenta. Por ejemplo, prohibiciones eclesiásticas. Si hay una prohibición eclesiástica que dice que no te puedes pintar como un santo, eso dice que la gente se está pintando como santos. Claro. Obviamente también hay sonetos y poemas de varias personas que bueno, atacan un poco esta moda, en particular de las mujeres que aparentemente se solían representar como santas, siempre con, pues creando esa tensión entre el supuesto, ¿cómo llamarlo? Entre la virtud de la persona sagrada contrastado con la, no sé si desvirtud o pues la negatividad de la persona que pedía el retrato. Es un poco esa tensión. Claro, y ahí también es muy interesante porque introduces también una variable de tiempo, ¿no? Entonces, como también hay, y estamos pensando en santas vivas o todo ese espacio, ¿no? Ya nos metemos un poco en esa dirección, ¿no? Como también utilizan, ¿no? Como hay distintas etapas y momentos en el repinte, como, pues por ejemplo, pueden usar ese repinte como una máscara para luego alegar unas devociones, ¿no? o una piedad que como un argumento de autoridad, ¿no? En Podría ser. Yo creo que estás pensando del caso de Eugenio de la Torre. Sí. ¿Vale? Con esta pregunta reconozco ciertos detalles. Sí. Cuéntanos un poco, ¿no? Porque yo creo que hay dos casos, bueno, que a mí me resultan muy interesantes y además en este contexto, ¿no? Santa Teresa de Jesús y el obispo Palafox, ¿no? Primera mención a Santa Teresa. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito, ¿no? Sí, bueno, has mencionado los repintes y de hecho esto es el tema de la conferencia de hoy. Hasta ahora no hemos mencionado la práctica de repintar una imagen. Y realmente esto es el asunto principal del tercer capítulo del libro, que identifica varias imágenes y también textos que describen el proceso de transformar un retrato, que era en algún momento de su existencia una imagen secular, en una imagen sagrada con añadidos como un nimbo, como un texto que lo resignifica, que dice, por ejemplo, San Felipe Neri. Entonces la transformación de un simple retrato en un retrato sagrado, ¿no? Tienen obviamente ciertas características en común con los retratos a lo divino, pero también son muy diferentes porque precisamente, como dices, entra esta cuestión de tiempo, que el repinte suele suceder a cierta distancia del momento de creación de la imagen. En el caso de una mujer que se llamaba Eugenia de la Torre, pues es un proceso inquisitorial, de hecho de esta zona de España, en una localidad que se llama Los Santos de Humosa, cerca de Meco, cerca de Guadalajara, más o menos por allí. Y no sabemos exactamente lo que sucede allí, tenemos varias posibilidades, pero parece que en algún momento Eugenia o alguno de los que sienten alguna devoción hacia ella, porque realmente es lo que podríamos llamar una santa viva, una persona alrededor de la cual surge algún sentimiento religioso, devocional, que Eugenia de la Torre hace repintar una imagen de Santa Teresa con sus propios rasgos, pero tampoco queda muy claro si quizás es un retrato a lo divino de Eugenia como Santa Teresa, no sabemos exactamente. Y eso también es otra cuestión, pues esta ambigüedad y la inseguridad que muy a menudo acompaña a estos casos, que realmente no sabemos cómo empezó la imagen, a veces sabemos qué aspecto tiene cuando la empiezan a examinar, pero tampoco les queda muy claro pues qué pasó, ¿no? ¿Cuál era la vida de esta imagen? Y esto es un poco la pregunta abierta que suele surgir muy a menudo en estos procesos. Entonces el caso de Eugenia de la Torre es particularmente interesante porque, como dices, conecta con toda esa tendencia a crear santas vivas o personas que
que pues son tratadas como si fueran santas, que no lo pueden ser, por supuesto, porque están vivas y la Iglesia está muy clara que esto no se hace. A mí lo que me parece muy interesante es que, o sea, tú haces todo un trabajo de archivo, ¿no?, con toda esa documentación alrededor de estos repintes, ¿no?, de estas fases. Y ahí, pues, yo creo que es muy, muy importante, ¿no?, esta visión, ¿no?, a la hora de establecer esta circulación de motivos, ¿no?, y que tienen muchas veces que ver con, hablabas al principio, ¿no?, de espolios, de reliquias, ¿no?, porque pues también forma parte del mismo universo, ¿no? Por supuesto. Y no es un caso aislado, ¿no? Tienen que haber muchísimos casos. Estamos hablando de un lugar pequeñito, ¿no? Y claro, yo leía preparando la sesión pues este caso y luego yéndome a Palafox y esos repintes de alas, ¿no? Y nos vamos pues a la Nueva España y además con un obispo poblano muy importante. Potente, sí. ¿No? Entonces también es un proceso que no llega a ser inquisitorial, ¿no? Pero cuéntanos un poco, porque podemos hablar también de distinciones de género, pero hay un circuito transatlántico donde el proceso es muy parecido, ¿no? Es muy parecido. De hecho, muchos de los casos inquisitoriales que considero en el libro sorprenden por lo parecidos que son. Y dices, ¿cómo es que en 1500 algo, en el sur de España, hay un proceso que se parece tanto a otro que surge en 1800 en Cartagena de Indias y otro en México en 1650? Y este es precisamente el caso de Palafox, pues un obispo conocidísimo. Y de hecho este proceso también se conocía, pero yo me decidí a enfocar en un elemento de este proceso que me parecía particularmente curioso, que, bueno, en primer lugar, los inquisidores que están considerando todo ese conjunto de personas, objetos y actitudes, dicen que en la Puebla de Los Ángeles, que es la ciudad donde todo eso sucede, hay alrededor de 6.000 retratos de Palafox en circulación. Es decir, no sé si es absolutamente probable o es un poco una exageración, pero es cierto que en el Archivo General de la Nación en México hay carpetas llenas de retratos de Palafox, por supuesto estampados, son estampas, pero también tenemos noticias de retratos en plumas, de retratos en cerámica, en una vasija para el chocolate, en armarios, en todo tipo de objetos. Entonces, quién sabe, quizás de verdad en ese momento de fervor palafoxista sí realmente había 6.000 retratos o más. En el caso que considero yo, pues alguien básicamente llega al Tribunal de la Inquisición en la Ciudad de México y dice, he visto algo que me parece muy escandaloso. He visto un retrato de Palafox con alas de arcángel. Y bueno, los inquisidores inmediatamente dicen, bueno, esto no se hace. Pero el problema es que, ¿qué pasó? ¿Quién lo pintó así? ¿Quién lo mandó pintar? ¿Fue Palafox? ¿Mismo Palafox? Esto también es una sospecha. Y Palafox, por lo amado que sea por una parte de la población novohispana, está muy odiado por otra, en especial por los jesuitas. Y bueno, tiene enemigos y tiene amigos. Y la cuestión de las alas en particular es interesante porque pues, encuentran a un pintor que admite haber pintado 11 retratos de Palafox y dice, admito abiertamente haber pintado lo que son retratos, pero retratos con alas, ninguno. Y dice una frase que me llamó mucho la atención, dice que quizás por el amor que le tienen, alguno ha añadido ese símbolo tan curioso. Porque, claro, las alas no están prohibidas en ningún decreto papal ni nada. Es decir, no son aureolas, no son glorias, no son nada de este tipo. Pero les queda muy claro a los inquisidores que son también una señal de santidad. Claro, porque
especialmente en las Américas, no tan solo, pero especialmente se suele pintar a muchos santos con alas. San Vicente Ferrer, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, muchos de ellos son considerados santos seráficos o santos alados. Entonces, nos sorprende que los inquisidores entiendan la inclusión de alas como una clara prueba de elevar el Palafox al panteón de los santos, ¿no? Pero claro, al final no saben ni a quién culpar. El cuadro existe, pero nadie, pues parece que nadie tiene la culpa, o al menos no lo encuentra. Y entonces surge toda una evaluación de qué es un retrato, qué es una imagen sagrada, cómo podemos entender las diferencias entre ellas. Y claro, los varios calificadores de la Inquisición tienen a veces opiniones muy diversas de lo que se puede permitir y lo que no. Algunos parece que tienen la impresión de que si el decreto papal no dice nada de alas, pues quizás no hay problema. Y otros dicen, bueno, hay que tener cierta flexibilidad en cuanto a nuestra interpretación de estos decretos. Eso también es interesante. Claro, porque tú es un poco lo que conceptualizas como un uso heterodoxo de elementos ortodoxos, ¿no? Ese es precisamente esto, sí. Sí. Y bueno, mi impresión de haber estudiado tanto los archivos de la Inquisición y esos procesos de malos usos de imágenes es precisamente esto, que muy a menudo lo que se llega a considerar un uso incorrecto realmente es un uso correcto, pero en ese particular momento el contexto es incorrecto. Entonces algo no funciona y es esto que lo transforma en un uso incorrecto. Pero no es que la gente se inventa modos incorrectos, sino es precisamente como decías antes, de tratar como si fuera santa una mujer que no es santa. Todos los procesos de cómo se trata a una santa son los mismos. La única cosa que cambia es que el objeto de esta devoción no está aprobado por la Iglesia, ¿no? Entonces es precisamente esto, usos heterodoxos de procesos o de maneras de funcionar ortodoxas. Claro, porque además ahí tú también hablas de distintas escalas de repintes, ¿no? Hay que tener en cuenta los tiempos, ¿no? Las sensibilidades, ¿no? Dentro de los circuitos que operan en la construcción o de este tipo de retrato, ¿no? Porque son muchos los matices. Pero ahora está claro que con las nuevas tecnologías sí podemos ver claro. más cosas, ¿no? Es cierto. Y yo tengo que agradecer a mi colega, que es la restauradora de pintura del Museo de Bellas Artes de Dallas, Laura Hartman, porque yo nunca he estudiado restauración, no soy restaurador, y entonces, claro, ella me ayudó a entender qué procesos podríamos utilizar para indagar en las etapas de la vida de una obra de arte que, por ejemplo, sospechamos que fuera repintada, pero no tenemos suficientes pruebas visuales. A veces se nota enseguida que tenemos un retrato pues elegantísimo, cortesano, y de repente un nimbo como hecho con la mano izquierda, muy torpe, y dices, bueno, esto no lo hizo el mismo pintor que pintó ese señor tan elegante con su golilla, y claro, se ve de inmediato. Pero en otros casos no queda nada claro, porque se ve que el repinte fue hecho por alguien con mucho talento artístico también. Entonces, claro, lo que me ayudó a entender Laura es, podemos usar radiografía X, podemos hacer pruebas de las capas de pintura para ver si, por ejemplo, hay suciedad entre las diferentes capas de pintura, o si hay barniz encima del cual se han añadido otras capas de pintura. Entonces, sin ella, pues me habría resultado mucho más difícil entender precisamente en esta cuestión de tiempo, ¿no? Y de las transformaciones de la obra a través del tiempo. Me interesa también preguntarte, ¿no? Que nos cuentes más cosas sobre, por ejemplo, toda esa parte
que se ve muy claro en Palafox, ¿no? Todo el tema de esos mecanismos de control de santificación popular, ¿no? Y cómo, pues, en el caso de Palafox se recopilan muchos elementos materiales que se tratan como reliquias, y el caso de Repintes estamos viendo, pues has dicho una cantidad ingente de retratos, ¿no? Y estamos... Esas salas que vemos en los Repintes, ¿puedes establecer una cronología o puedes, no sé, cuéntanos un poco más del proceso? En el caso de Palafox yo sospecho que todo sucede en un periodo bastante corto, de unos años, pero es después de que él regresa a España. Entonces, él ya no está en la Nueva España cuando surge todo ese fervor. O sea, no lo controlan. No lo controla. Y de hecho tenemos constancia de unas cartas de Palafox donde se queja de estas prácticas, diciendo que un pintor malintencionado o estúpido lo ha hecho, ¿no? Entonces, estúpido o simple, no me acuerdo exactamente de la palabra que usa, pero claro, diciendo que él no ha hecho nada él no ha pedido que nadie lo represente así, ¿no? Como con alas. Y claro, es un poco el rechazo de estas prácticas que él, por supuesto, siendo un funcionario de alto rango de la Iglesia Católica, entiende perfectamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y él sabe que estos son usos heterodoxos, entonces se quiere separar, quiere marcar la distancia entre su persona y este fervor que surge en México alrededor de la memoria de su persona. Y también su biógrafo, que es no me acuerdo si también es eclesiástico, pero básicamente un escritor, Antonio González de Rosende, que escribe su biografía, también se enfoca en esta curiosa historia del repinte, pero él también lo rechaza. Es decir, se enteran de lo que está pasando y quieren separarse creo que de la mala fama o del mal, como la influencia negativa que esto podría tener también en la memoria de Palafox, ¿no? Porque él fallece unos 5 o 7 años más tarde y ese Rosende empieza a desarrollar lo que claramente es un proyecto hagiográfico, y de hecho a Palafox se le beatifica 400 años más tarde. Entonces ese proceso de crear la carpeta para una posible canonización empieza ya justo cuando fallece. Entonces la gente que lo apoya tiene muy claro que hay que distinguir entre lo que hacía Palafox y lo que hacía la gente alrededor de Palafox. Claro, es curiosa esa distancia, ¿no? Que aquí, bueno, podemos ver distancia de tiempo, distancia de espacio, ¿no? Porque pues de Nueva España ya regresa a España, pero es curioso como en este caso de Palafox, pues precisamente porque sabe que es un uso heterodoxo de esa ortodoxia, digamos, que se asocia a un proceso del que se quiere desligar, pero aparentemente, ¿no? Y luego, volviendo a Santa Teresa un poco, ¿no? Que es curioso cómo pero no sé si es una cuestión de género o es o se puede establecer una pauta, ¿no? En el caso de esa iconografía femenina, ellas precisamente están como buscando, ¿no? Insertarse en una iconografía devocional para poder construir conscientemente o aparentemente, ¿no? Pues digamos un camino de santidad, ¿no? Es curioso, ¿no? Que por un lado se intente alejarse, ¿no? Y por el otro lado pues se busque precisamente y se establezca, y no sé si es por un circuito femenino o tiene algo que ver con la posición tan poderosa de Palafox, Sí. o ¿tú cómo lo interpretas?
Porque también, sí. perdona, No, esas imágenes, Mm. y vuelvo al caso, ¿no? Que, uy, Perdón, espera, sí, que me he escapado. sí, espera. Vale. Y como esas imágenes tampoco se exhiben de manera pública, las que se construyen con esa iconografía femenina, esos atributos de santidad, porque aparecen en circuitos también recluidos, privados, cerrados, ¿no? Pero ellas limitados, pero ellas son son muy conscientes, ¿no? No sé, cuéntanos, ¿hay una diferencia de género? Sí. Bueno, para conectar un poco la historia de Palafox con esa pregunta tan interesante que me planteas, pues la última anécdota importante del libro de Rosende es una conversación entre Palafox y una monja. Y al parecer no tiene nada que ver con todo el tema del repinte, pero yo creo que Rosende lo tiene muy claro, que quiere como contrastar la práctica de santificación de Palafox con lo que el mismo Palafox hacía. Y la anécdota dice que Palafox conoce a una monja que le presenta un retrato suyo de Palafox en miniatura, y no me acuerdo si quiere que la bendiga o algo, pero Palafox dice: este retrato como está muy mal, yo no soy yo. Y le dice: si me presta el retrato yo lo corrijo. Y al día siguiente lo devuelve y lo ha repintado con un esqueleto. Dice: este es mi verdadero retrato, ¿no? Entonces es un poco tú mujer, que como me quieres adorar como si yo fuera un santo, y yo te voy a devolver una muestra de mi extrema humildad, para mostrarte quién soy de verdad. Toda la cuestión del retrato de la persona que tiene fama de santidad, como Santa Teresa, o bueno, la otra persona con quien se la podría comparar es San Ignacio de Loyola. Esto es la cuestión de si permiten ser retratados. Santa Teresa sí permite que Fray Juan de Miseria o Narduk, que es un pintor del norte de Europa que viene a Sevilla, la retratase. Los textos hagiográficos de San Ignacio de Loyola dicen que básicamente no se permitía retratar, o rehusaba ser retratado. Entonces ya aquí tenemos un contraste. ¿Por qué una sí y él no? No queda muy claro. Incluso cuando hay pruebas supuestamente de retratar a Palafox, pues hay un montón de textos, no de Palafox, de Ignacio. Dicen que era imposible representar su cara porque se transformaba, cogía diferentes colores, era imposible retratarlo. Obviamente lo que los autores quieren es que sepamos que estamos frente a una intervención divina que está como protegiendo la imagen de Ignacio, y no es hasta su muerte cuando por fin le sacan una máscara mortuoria a la base de cual se empiezan a producir retratos. Y con Santa Teresa tenemos ese retrato fidedigno, que por una parte crea un linaje de retratos fidedignos, pero por otro lado tenemos imágenes que no se parecen nada a este retrato de Santa Teresa, que ya es una persona mayor, tiene ciertos rasgos muy reconocibles, sus 3 famosas verruguitas, que en otros textos aparecen como lunares, y San Ignacio, que pues hay mucho más como enfoque en ciertos detalles fisionómicos de San Ignacio: la nariz un poco aguileña, la calvicie. Entonces, claro, yo creo que aquí notamos una diferencia de género muy, muy clara. Y de hecho yo diría que pasa lo mismo con Palafox, que bueno, no tenemos muchos retratos de Palafox del siglo XVII, pero ya en el XVIII, cuando se producen muchos retratos suyos, también básicamente casi siempre lo reconocemos por sus rasgos faciales, lo que no sucede siempre con Santa Teresa.
Pues yo creo que aquí tenemos una diferencia de lo que debe ser un retrato de una mujer con fama de santidad y después santa, y qué es importante un retrato de un hombre con fama de santidad. Y volviendo un poco al principio de la conversación, ¿no? Que hablabas del póster, ¿no? Y hablabas de Santa Rosa de Lima. ¿Puedes contarnos algo más sobre alguna tradición de repintes en el caso de algo interesante a propósito de esta tradición? Pues fíjate que en cuanto a Santa Rosa de Lima no se me ocurre ningún caso relacionado específicamente con el repinte, aunque Santa Rosa es otra de la cual conocemos un retrato fidedigno, pero en su caso póstumo de ella, y que también sirve de base para una amplia gama de retratos de esta persona. Pero en cuanto al tema de repinte, no sé si me estoy olvidando algún caso, pero no me sorprendería encontrar casos de la transformación de un retrato de una santa, añadiéndole ciertos detalles iconográficos del corpus iconográfico de Santa Rosa, pero hasta ahora no he encontrado ningún caso específico. Quizás nuestros oyentes me pueden ayudar con alguno. Bueno, hoy por cuestiones de logística no podemos atender a preguntas que vayan surgiendo en la retransmisión en directo, pero yo no sé si hoy del público que tenemos aquí hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, o mientras dejamos un poco de espacio, ¿no? Para ver si alguien del público se anima a hacer alguna pregunta, para ir recapitulando un poco, ¿no? Porque sí. Yo creo que lo que propones es muy interesante como vía de trabajo, ¿no? De algún modo ver esas distintas capas alrededor de los retratos, ¿no? Que como decías muy bien al principio, los solemos ver como un monobloque, ¿no? Un retrato a lo divino, una iconografía religiosa, pero claro, hay muchos matices, ¿no? Y hay muchos espacios, y lo que me parece muy interesante de tu trabajo es cómo señalas, ¿no? Todo ese circuito heterodoxo, ¿no? Y además toda esa documentación inquisitorial, ¿no? que es tan importante a la hora de establecer y de encontrarnos con esas sorpresas, ¿no? Sí. Y te voy a confesar que el proyecto realmente empezó en Pares. ¿En serio? En Pares, buscando simplemente la palabra retrato y a ver qué me salía, y me salieron muchos casos de Inquisición. Esto era hace muchos años, era un investigador joven de ojos grandes, con mucho miedo a los archiveros, y dije, pero ¿por qué hay tantas menciones de retratos en papeles de Inquisición? Pues era un poco esto, ¿no? Si me permites, otra cosa que se me ocurrió, que también otra cuestión que no hemos hablado, que no es precisamente un repinte, pero tiene mucho en común, es que muy a menudo lo que pasa con los retratos es no hace falta ningún repinte físico para que la gente empiece a tratar esa imagen como si fuera una imagen de un santo. Y esto es fundamental, porque yo creo que todos los casos en los cuales los retratos funcionaban como imágenes para la devoción, no tenemos que buscar más allá de imágenes de Santa Teresa o de San Ignacio, son retratos de estas personas que al mismo tiempo son imágenes religiosas. Entonces tenemos muchos casos de, o podríamos llamarlo confusión, o actuación a propósito de tratar o de rezar a un retrato que no tiene ninguna marca de santidad. Hay un caso muy bonito, también relacionado con un monasterio de monjas, que yo sospecho que tiene algo de apócrifo, pero de todos modos es bonito, y que cuenta que en una comunidad de monjas había un retrato de la Calderona, la famosa actriz, y que por alguna razón u otra el retrato quizás se ensució, o no sabemos qué pasó. Empezaron a creer en algún momento que era una imagen de San Rafael, el arcángel, y empezaron a venerarlo y pusieron una capilla.
Y de repente, ya a principios del siglo XX, un historiador vino al convento y dijo, pero esto no es un San Rafael, esto es la Calderona. Y esto lo cuenta un historiador que después terminó en los Estados Unidos, Amerzu, sí. que dice que las monjas lo sacaron de la capilla y lo quemaron. Es decir, un aquelarre. Claro, bueno, pero imagínate si te das cuenta de repente que son siglos que das devoción a una imagen que no es religiosa, no está consagrada, pues claro, se podría entender el estrés que sintieron de repente las monjas, ¿no? Y había que deshacer un poco las malas prácticas que habían seguido durante todos esos siglos. Pero me parece muy, muy bonito y muy llamativo esto, y aunque tenga algo como de chistoso, tiene mucho sentido, ¿no? Porque, claro, como quiero insistir que la barrera que nosotros percibimos entre lo que es un retrato secular y la imagen religiosa es absolutamente flexible, es porosa, insisto en eso, y que tenemos tantísimos casos de prácticas que nos muestran que para la gente de la edad moderna esta barrera muy a menudo ni siquiera existía. Claro, es que además estamos hablando de una actriz adúltera, ¿no? Dentro de este convento de monjas, y ahí se establecen, pues podríamos hablar de un simulacro, ¿no? Y como ese retrato adquiere esa proyección, ¿no? Que hace que lo veneren, ¿no? Como reliquia, como ese espacio sanador. Y claro, y si pensamos en retratos de actrices, por cierto, no tenemos muchísimos, pero nos podemos imaginar un retrato de una mujer elegante, con golilla grande, con encaje, y de repente miras un retrato de un ángel arcabucero y de repente dices, bueno, claro, pero tiene golilla, tiene encaje y tiene un traje bordado, y dices, bueno, pero las diferencias no son tan extremas como nos podría parecer, ¿no? Muy interesante. Yo no sé si entre el público... Por favor. ¿En inglés? Sí. Very interesting. I don't have a real question, but some thoughts. What seems to me to be central to what you're discussing is this question that you started with, is the question of likeness, right? The capacity of a portrait to, Alberti already remarks, is the capacity to make someone present that is absent. But to make this person present, you need to somehow recognize this person. And there needs to be a link between the person depicted and the depiction. And I think in the cases that you've been discussing, there happens something to this link, which I think has to do with the confusion between likeness, which suggests that it's recognizable, that you recognize a person, and what we might call life-likeness, which you discussed also looking at the poster. Life-likeness being suggestion of a person that might be a real person and recognizable, even if we don't know who it is, right? And I think that this confusion of a lifelike depiction, this is like a real person, and then linking it to a saint who you might not even know what this person looks like, creates an opportunity to do something new, to make something present that is actually absent. Thank you. Contesto Por favor, como tú quieras. En español, ¿está bien? Y no sé si quieres que repita la pregunta. Un poquito, sí. Sí, que lo que comentó Joris es que, claro, el retrato tiene una cierta dosis de naturalismo, pero lo que le otorga también cierta presencia, ¿no? Y claro, yo creo que es algo que muy a menudo puede faltar en una imagen religiosa de un santo. Imagínate un San Sebastián, un santo medieval o incluso romano,
del cual no tenemos una máscara mortuoria, no tenemos retratos fidedignos. Entonces, ¿cómo creamos una imagen de este santo que tenga la misma dosis de tangibilidad que un San Ignacio, ¿no? Y de hecho, yo creo que esto es precisamente lo que sucede con los retratos repintados, que la memoria humana es breve y a veces se pierde el hilo, ¿no? Tenemos una imagen de alguien que en algún momento de la historia era importante para otra persona, pero si esta persona ya no está, puede ser que el retrato pierde la función que poseía antes, ¿no? Que pierde el significado. Y entonces, ¿cómo lo rellenamos de significado? Pues lo podemos transformar en una imagen que es universal, ¿no? Desde el punto de vista del mundo católico, y que también ahora tiene la presencia que pues solo puede tener un retrato, ¿no? No solo quizás, pero que el retrato tiene más fácilmente que una imagen cualquiera, ¿no? Entonces, en los momentos de esa combinación de diferentes modos de funcionamiento de la imagen. Bueno, es una pregunta que no tiene que ver exactamente con repintes, pero tangencialmente sí. En tu libro hablas en un momento, y corrígeme si me equivoco, que en el proceso de las monjas de San Plácido encontraste en el proceso inquisitorial como un retrato que no recuerdo si es que se le incautan a las monjas o es el inquisidor reflejando lo que las monjas veían. Entonces, mi pregunta, y también has hablado como de muchísimos retratos de Palafox que se encuentran en los archivos inquisitoriales, entonces, si en el caso de las monjas también te has encontrado con esta idea de que la prohibición lleva en realidad a una acumulación masiva de lo que se intenta corregir, aunque sea como en la oscuridad del archivo, pero la idea de que estos repintes, estos retratos a lo divino, que técnicamente están siendo censurados y prohibidos, encuentran como un espacio de recreación, casi como recreativa, en los propios archivos y procesos inquisitoriales. Sí, pues no sé si también repito la pregunta otra vez. Yo creo que como está cerca se ha oído. Sí, no, gracias Ana, es una pregunta interesante y difícil porque por una parte los archivos de la Inquisición son muy fragmentarios, claro. Entonces, bueno, pero quizás en momentos anteriores sí existían como estos universos de imágenes censuradas, secuestradas, pero que vivían allí en el archivo. Lo que tenemos hoy es un pequeño porcentaje. Pero sí, es interesante pensar en el archivo de la Inquisición como un lugar que como resguarda y estas imágenes y además las reúne porque serían muchas de varios contextos que se encuentran allí, ¿no? Es un poco lo que sucede en el Corpus Christi en Cusco, que las imágenes de varias iglesias se reúnen en la catedral y allá platican entre sí y después se van regresando a sus casas. En cuanto a ese caso de San Plácido, que es un caso tan interesante, bueno, realmente no tengo pruebas de lo que es este dibujito, pero sospecho que es un dibujo de un retrato, un verdadero retrato de San Benito, que está hecho por un notario, yo creo, un notario de la Inquisición, mirando un cuadro que ha sido traído a la sede del tribunal para que los inquisidores lo puedan ver, básicamente. Y el notario o lo hace porque está aburrido o lo hace porque le dicen, no, dibuja esto ahora. Pero sí, es como otro momento de mediación de la imagen que aparece, es creada en el archivo y nunca sale del archivo. Pues ha sido interesantísimo, Adam, y yo creo que nos has abierto, ¿no?, todo un circuito, ¿no?, de mezclas, ¿no?, entre lo ortodoxo y lo heterodoxo, los circuitos los más privados con los más públicos, ¿no?, de ostentación y de exhibición, ¿no? Ha sido muy interesante conversar contigo en esta primera sesión del año.
No sé si quieres cerrar con alguna idea o de despedida. Sí. Sí. Cierro con una observación, de hecho una provocación con la que cierro el libro, ¿Verdad? que es cada retrato puede ser una imagen sagrada. Y yo insisto en esto, que viendo la cantidad de casos en que la gente, y realmente digo la gente para entenderlo muy ampliamente, en varios contextos, de monjas de la élite en Madrid, de propietarios de una taberna fuera de Puebla de Los Ángeles en México, tenemos muchísimos casos de la transformación de imágenes, a veces por su simple uso de una categoría que es el retrato secular a la imagen religiosa, y a veces al revés. Entonces, insisto en la flexibilidad de las imágenes y que también tenemos que adaptar nuestros modos de pensar en las categorías artísticas a esta flexibilidad. Muchísimas gracias, Adam. A ti, Judith, muchas gracias por la invitación. Gracias A todos. Sí, gracias a todos.